Bueno, saludos a todos. Ahí ya se comenzó saludos a nadie. Bueno, lo que estamos. Ya están saludados. Ya está claro, ok. Sí, es verdad. Ajá, bueno. Lo primero, a ver, estas son unas jornadas que yo pensaba como que se pudieran iniciar. Y, a ver, bueno, ya se ponen los máscaras. Hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Luisa? Qué gusto tenerte por aquí. Allá. Bien, chévere. Tuvimos ahí un inconveniente para iniciar, pero ya estamos listos para iniciar. Te voy a poner a César, que es ¿Qué quien va a tal, Luisa? arrancar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chévere. Aquí esperando que se vaya la luz. Bueno, esa es mi voz. Una buena espera. Vamos a que yo comentaba que al inicio pensaba un poco como hablar de qué se trataban las jornadas y también pensaba un poco que para hablar sobre lo que se trata de las jornadas también había que hablar un poco de qué es lo que se trata la escuela, ¿no? De por qué la escuela y por qué la escuela hace estas jornadas. Y pensaba un poco qué decir de la escuela. ¿Qué se puede decir de la escuela? Y también me preguntaba yo por qué el nombre de escuela, ¿no? Varias ideas me surgieron un poco, ¿no? Lo primero es que esto es, digamos, una escuela que no es una escuelita. Es la primera idea que se me venía en mente. No es una cuestión de enseñar como tal, sino que transmite un saber, sino que es una relación con el no saber más bien, en vez de con el saber. Hay otras personas. Es más la relación que hay con el no saber o desde el no saber que con el saber. Una de las cosas con las que yo pensaba con esto de escuela y con lo que lo asociaba, ¿no? También es que algo se cuela de la escuela en cada uno. Es lo que me hizo un poco pensar y lo que intenta esto, la escuela se llama NEL, Nueva Escuela Lacaniana. Precisamente lo que intenta esta escuela es hacer una torsión en relación a lo que decía anteriormente del saber, ¿no? Desde el no saber. Ya no se trata, yo escribía, no se trata de preservar ni inventar, sino de reinventar la relación con la causa analítica. ¿Y por qué reinventar? Porque siempre es un pasar nuevo por el mismo lugar. Y, a ver, reinventar y por qué pasar por el mismo lugar, porque, digamos, para como situar un poco esto, Lacan hace invención de esta escuela retomando a Freud, y por eso es la cuestión del reinventar, porque es un repasar con ciertas innovaciones de la propuesta de Freud de algún modo, ¿no? Entonces, eso es pasar un poco por la cuestión de lo que es la escuela y lo que es la escuela para nosotros que estudiamos de algún modo psicoanálisis. Además que siempre pienso, tú sabes que todos los jueves uno le toca venir para acá y a veces me preguntan, ay, ¿qué haces tú los jueves? ¿Para dónde vas? Me preguntan, ¿no? Y uno no, bueno, a mí me pasa que yo no sé a veces decir, no voy a clases, pero no es una clase, qué tipo de clase es, qué saber es el que... Y toca decir, bueno, a veces voy a la escuela, a la NEL, a veces voy al ESIC, toca reinventarse cada vez qué decir de lo que viene uno a hacer acá. Y es el punto que también quería como transmitir, por eso lo de la reinvención, ¿no? ¿Y qué hacen, digamos, para qué las jornadas también? ¿Y por qué nacen las jornadas? También era como la próxima pregunta a tocar acerca de esto que les venía comentando, ¿no? Las jornadas actúan, según a mi entender, y es como lo que se hace. Primero creo que son cada 2 años. Cada año. Ahora la pasaron a anual. Era cada 2 años. Si antes era cada 2 años, ahora es anualmente. Actúan como una brújula. Y este es un punto que también yo quise como detener un poco a pensar, porque si bien venimos hablando desde el no saber, ¿por qué funcionar como brújula y no como GPS, por ejemplo? O sea, como para hacer una analogía y preguntarnos un poco sobre eso. Y yo lo escribía también. Bueno, una de las cosas que pasa es que cuando uno usa el GPS, ya el terreno está predeterminado. Se sabe exactamente a dónde ir. Y justamente si estamos tomando la idea del no saber
como reinvención, como el lugar del no saber, como para poder uno cada vez reinventarse algo. Justamente es brújula precisamente porque es a modo orientativo, no es un mapa ya predeterminado, ¿no? Y las jornadas precisamente lo que hacen es tomar como ejes, vamos a decirlo ejes, en relación a lo que pase socialmente en la época, preguntas que eran de la época, y se ponen a trabajar justamente en estas jornadas, como preguntas. Ahorita, por ejemplo, una pregunta que nos pone a trabajar ahorita en relación a, ¿pudieras decir un poco de eso? Bueno, yo lo que, antes de empezar, le había comentado a César que me gustaría como que antes de iniciar con el argumento de las jornadas, habláramos un poco por qué las jornadas. Porque en estos días estaba escuchando un libro, literalmente no lo estaba viendo, estaba escuchando, sobre Miller, y me llamó mucho la atención que él está hablando sobre la escuela, sobre la ANEL. En este caso era sobre la escuela de la causa freudiana, no era la ANEL. Y él decía que bueno, que para él era ya un triunfo que anualmente hubiese una jornada, que tuviésemos, él decía así, no en aquel momento, que tuviésemos un fax donde recibamos información, no era correo, era fax, y que hubiese como el encuentro de los colegas. Entonces yo decía, bueno, qué importante que anualmente haya unas jornadas de la ANEL. ¿Sí? La ANEL pertenece a la Escuela de la Causa Freudiana, pero como para ubicarnos un poco, porque precisamente es lo que permite hacer existir año tras año que los colegas nos podamos reunir a conversar porque además me gustó mucho, no sé si leyeron el argumento, en varios momentos del argumento dice ponernos a conversar o conversar sobre o a conversar, ¿no? Como este asunto de la prioridad que le está dando en este caso la escuela al punto de la conversación de los colegas, porque ¿qué pasa precisamente con el psicoanalista? El psicoanalista trabaja en su consultorio, vamos a decir así, ¿no? Y se queda ahí muy solo. Y estos momentos de las escuelas son precisamente momentos donde podemos como encontrarnos con el otro colega, encontrarnos incluso con nuestra propia clínica, porque uno empieza con el automatón, digamos, con lo automático de paciente tras paciente, paciente tras paciente, no sé, ¿no? Y que estos momentos son momentos de expansión que permiten de alguna manera que uno bueno, vamos a volver a pensar la clínica, vamos a volver a, no sé, el año pasado era otros temas, todos los años son temas distintos, la sexualidad en un momento, ya se me fue el año pasado, ¿cuál fue? Cortes interpretaciones y todos los años van temas. El cuerpo de la psicosis y el anterior, cortes interpretaciones. Siempre se va reinventando, ¿no? Este año, pues, me parece que es un tema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque me parece que es muy amplio. Y entonces puede pasar como a disiparse en varias cosas y lo interesante va a ser cómo precisar, ¿no? Pero también en lo amplio permite como la entrada de mucho, que era lo que pasaba con el cuerpo en la psicosis, que uno como que, bueno, era como muy específico, pero que terminó también siendo muy amplio. Y bueno, eso era como más o menos lo que les quería comentar, ¿no? Que quería compartir con ustedes acerca de lo que es la jornada. Es una excelente excusa para revisitar los textos clásicos, los no clásicos, ponernos a conversar, ponernos a interrogar si los significantes que seguimos usando sirven. Sí. Una cosa que hace el psicoanálisis es estar, en mi opinión, digamos, revisitando los textos no solamente para dar vueltas y tener conversaciones intelectuales, sino saber si esos significantes, esos constructos que hasta la fecha están construidos, tienen vigencia o no. Es la gran preocupación nuestra. No, y la gran pregunta también de que si lo que estamos haciendo es un psicoanálisis o no. Que es una pregunta de Lacan, permanente. que es una pregunta de Lacan, como decía Adolfo Ruiz la semana pasada, del seminario 1 al seminario 24. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos psicoanálisis? Perfecto. Sí, la ANEL tiene jornadas anuales, la causa freudiana también, todas estas son escuelas de la AMP, porque está la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la Federación Americana, hay toda una organización de trabajo que sencillamente nos lleva a seguir trabajando, revisitando. Pero insisto, no por ejercicio intelectual, que está muy bueno,
Sí, ¿Y está alguien ha buenísimo. planteado eso, lo del ejercicio intelectual? Pero me gustaría a mí diferenciar la cuestión del ejercicio intelectual a conservar el punto de no saber, como decía César, Sí. que es un forzamiento. El forzamiento de mantener la cosa como no tan clara, porque estas cosas no quedan claras. Este texto me parece que habla perfectamente de por qué mantenemos un punto de vacío que, de manera muy rara, es lo que permite que cada caso sea singular y que eso no sea solamente una frase bella, sino que de verdad sea un punto de reflexión ética. El no saber como forzamiento de sostenerlo así, al igual que los psicoanalistas sostienen el no saber que es un analista, porque es la pregunta que sostenemos porque no puede ser respondida. ¿Qué es un analista? Porque si le respondemos, el analista tiene el riesgo de encarnar un ideal. Eso no es la orientación lacaniana, es la orientación laica. Entonces, bueno, yo nada más agrego eso. No, que además, a mi entender, muchas veces uno pudiera, o se pudiera uno preguntar, ¿qué es lo que tanto los psicoanalistas se quedan ahí? ¿Por qué repetir y repetir? Porque justamente una de las cosas que uno hace uso es de la repetición de los sujetos para ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué es de otra índole y no una cuestión de solo repetición? Es verdad que los psicoanalistas repiten un poco de frases una y otra vez. Yo diferenciaría, al menos yo, repetir los textos de revisitarlos. Eso es lo que iba a... Revisitar el texto, uno revisita, como decía hace rato, para saber si esos significantes, esas elaboraciones, los descubrimientos freudianos aún son vigentes. Y porque Ya no están más pegados a la época. Y hay dicho que dicen que el psicoanálisis está 100 años atrasado. Lo que acabo de decir apuntaría a exactamente lo contrario. El psicoanálisis está siempre con la primera línea, diría yo, de lo que pasa en la época. Lo sabemos. Al menos así lo he visto yo. Ay, bueno. Empezamos con el argumento, si queréis. Sí. Para empezar con el argumento, yo extraje la primera cita, digamos. La primera cita me parece como muy importante y muy... que la podemos como conversar un poco a ver cómo la leyeron, que dice: extraer de la transmisión de Lacan los principios de la práctica analítica, de la experiencia de análisis y del control de la práctica implica hacer de los mismos una brújula en la formación de los analistas en nuestra escuela, como comunidad de experiencia. Yo tomaba y pensaba un poco varias cosas de acá. Porque, primero, la cuestión de los principios, la experiencia de análisis, y tomaba como varias cosas que les quería comentar a ver cómo las han pensado ustedes. Porque siempre se habla de los principios en psicoanálisis. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero siempre se habla de los principios. Y es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Y además, preguntarme, ¿cuáles específicos? ¿Hay unos principios como tal nombrados? Estos son los principios de psicoanálisis. ¿Qué piensan ustedes? Es como... Yo me puse a leer un poco sobre eso y justamente me encontré con que sí hay unos principios. Sí, justamente, ¿no? Pero no es que está escrito para la cuestión como aquí están los principios. Moisés bajando de la montaña, ¿no? Justamente. Porque no es como dogma ni nada de esto. O sea, hay que, de algún modo, estos principios hay que elaborarlos, hay que darle su vuelta y pensarlos un poco, ¿no? Yo los anoté por ahí, porque me pareció interesante como más adelante hablar un poco de eso, ¿no? También me preguntaba, eso, ahorita lo vamos a retomar porque me interesó muchísimo lo de los principios. Porque yo recuerdo que cuando anteriormente se decía el psicoanálisis no tiene mandamientos, tiene principios. Y eso quedaba como una frase ahí enigmática, siempre pregunto, pero ¿cuáles son? Yo tenía idea de algunos, por supuesto, pero hay otros que sería bueno que lo vamos a conversar. Y pensaba también, ¿por qué siempre se dice es como un nudo experiencia analítica? La experiencia analítica también me hacía pensar un poco sobre la cuestión de la experiencia. Porque uno pudiera pensar también, cualquier cosa puede sonar experiencia. ¿Por qué experiencia analítica? Digamos. ¿Y por qué se insiste en decir la experiencia analítica? Y escribí como algunas cositas en relación de eso.
que me pareció interesante cuando estaba como produciendo y tratando de como leer algunas cosas, me encontré con la cuestión de que experiencia también es acto. Y casi que es un oxímoron decir experiencia, decir ética y psicoanálisis. Es casi como es lo mismo. Acto puro, acto. Es la cuestión del discurrir y del acto. Entonces me pareció muy interesante. La orientación de un analista no es por acumulación de teorías, sino por experiencia. El psicoanálisis no es un sistema filosófico, es una experiencia, sino una práctica que produce saber a partir del decir como acto. Entonces, bien, es a través del decir como acto, como ética y además como un discurrir. Ética en tanto acto, porque ética es justamente eso. Es decir, lo que llamamos aquí no están los principios que plantea Eric Lorán en un texto que se llama Los principios del acto psicoanalítico. Están enumerados. Y es interesantísimo. Sí, no es una tabla, la tabla de Moisés. Exacto. Después de su encuentro con Dios, de su experiencia con Dios, pero esa es mística, no analítica. Pero uno de los principios que aquí colocan, que es claro, es la experiencia analítica, es decir, el análisis de uno, porque aquí se habla un poco de la formación, es una jornada que habla sobre la formación de la mente, porque esto es una jornada de formación. Y uno de los principios entonces que se coloca es el propio psicoanálisis, la propia experiencia analítica y la propia experiencia de control de tu práctica con otro psicoanalista. Es decir, esos dos puntos. Es interesante que nos habla de cuándo sale usted, de la academia, de hizo un posgrado. No, los principios según Lacan estarían en la experiencia analítica, que cuando él estaba más vinculado a la IPA se llamaba el análisis didáctico. Se elimina la cuestión del análisis didáctico para llamarlo experiencia analítica, porque entonces para la IPA estaba separada el análisis de la formación. Y una cuestión que hace Lacan es, no, la formación de un analista pasa primeramente por su análisis, aunque no, luego dice en otro punto, aunque no es suficiente, entonces agrega el control. Ahí yo agrego algo de Miller, pero les voy a comentar porque me parece interesante y diferenciar justamente por qué ética. Fíjate que casi al hablar de jornada y hablar de la experiencia analítica, casi que es una seguidilla y una serie de decir acto, experiencia analítica, principios del psicoanálisis, están todos siempre en relación. Pero es un escándalo decir, en sus épocas, digamos, que la formación de los analistas pasaba por el psicoanálisis de cada uno de esos analistas y de la práctica de su control. Es un escándalo de la época. No pasa por la academia, no pasa por cuántos pacientes tiene usted, y qué tan famoso es, cuántos likes tiene en su perfil de Instagram, y qué tan bello habla. Es por su experiencia analítica, lo que hará de venir un psicoanalista o no. Eso es Lacan. Y aquí además entonces empiezan con eso, ¿no? El análisis y el control. Y yo me preguntaba, ¿por qué ese movimiento de Lacan? ¿Por qué hacer ese movimiento? ¿Por qué no seguir con la cuestión de la academia? Digamos, uno pudiera preguntarse por qué si todo estaba más o menos establecido, el análisis didáctico, uno va a su escuelita en vez de la escuela, uno le dan clases, le dicen qué es lo que hay que hacer y ya está. ¿Por qué la torsión en Lacan? Me lo preguntaba yo y lo que yo he pensado un poco y pude como producir de esto es porque toma el lenguaje, la cuestión del lenguaje. ¿Y qué sucede con el lenguaje? Uno tropieza con el lenguaje y al tropezar con el lenguaje y uno lo ve con la formación inconsciente, el lapso, la cuestión, todo esto, el centro, que no es centro, es el lenguaje. ¿Y qué es lo que pasa con el lenguaje? Que uno tropieza, se le dificulta y sí, precisamente lo que también sucede con el lenguaje es que está circunscrito en un agujero, en la cuestión con la relación con el no saber precisamente, porque a lo que uno empieza a hablar y al discurrir, uno no sabe qué es lo que se va a producir allí. Y es como pude entender un poco, creo, aproximarme a la idea de por qué Lacan toma no lo académico, sino justamente lo piensa como en cuestión del lenguaje. Porque ¿qué es el inconsciente? Si no es el discurso del otro, y que no es sino el discurrir del lenguaje, en su propio acto, en lo que se dice, en el decir, en la enunciación, digamos. Y eso es precisamente, bueno, como un poco lo que
con lo que me encontraba y con lo que me pareció que por eso es que Lacan hace esa torsión, de centrarse justamente en el inconsciente, digamos, para como resumir un poco, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, estaba pensando tratando de, digamos, llevar el hilo de lo que estabas diciendo, y pensaba en una conversación que tuve hace poco con una joven, soy muy vieja diciendo eso, pero una joven, digamos, una persona que está joven en la escuela, y que está en las puertas, bueno, quizás ni en las puertas, está como llegando, eso es como metafóricamente hablando, no hay las puertas de la escuela. Pero, y yo la escuchaba hablar y me hizo pensar en cómo uno, mientras se va acercando a la escuela, cuando uno llega por primera vez a la escuela o a estos espacios, por decir así, uno escucha y me dice, ¿de qué están hablando? ¿No? O sea, ¿cómo accedo un poco a ese discurso que finalmente tiene sus símbolos y sus signos y su formalización, y como toda, digamos, toda elucubración del lenguaje a partir de cualquier cosa tiene sus coordenadas, ¿no? Y yo la escuchaba hablar a ella y en un momento ella me dice, es que yo no sé cómo eso se dice. Y pensaba, ¿no?, lo interesante de ver a alguien que está en ese momento intentando poder decir algo como ella cree, que ella lo irá creando, ¿no? No es que existen las palabras para decir, porque ese es el problema. Bueno, eso es lo académico. Lo académico es pensar que existen las palabras para nombrar las cosas. Y uno lo que tiene es que ir a encontrar esas palabras y aprendérselas, ¿no?, para poder decir lo que es un psicoanálisis. Y lo que en verdad, digamos, no sé si es lo que en verdad, pero en la experiencia analítica uno lo que se va descubriendo es que se van construyendo esas palabras, que finalmente es lo que Lacan enuncia con el bien decir, que no es que digas bonito, sino es que puedas acceder finalmente a un decir que es propio, que también tiene que ver con el psicoanálisis, digamos, que te vas a servir de esos elementos para poder construir algo de lo propio. Pero yo la veía a ella y entonces, bueno, trataba de decir algunas frases como que muy de ellas, ¿no? Y muy de lo cotidiano, muy de los chamos, de cómo hablan los chamos y de los significantes amos de la época, no sé, por decirlo así. Y ya estaba como intentando decir, y me gustó, no sé, primera vez que lo escucho desde ese lugar. Quizás en otro momento lo escucharía de otra manera. Pero ahorita escuchándote en relación a eso, es como el recorrido de cada quien en su experiencia analítica, y es que eso uno lo vive en su experiencia analítica, uno va en el camino de su análisis y uno va, es que esto lo nombré así, y esto es así, porque finalmente uno su experiencia neurótica o psicótica, lo que sea, uno la va nombrando en el análisis. Antes de eso uno lo que es que la actuaba, ¿no? Entonces me parece que es importante porque precisamente en la formación también se ve eso. Y lo importante, que ahorita yo lo pensaba, de cómo más bien, que a veces pasa que creer estar en la escuela es empezar a hablar con las mismas palabras de la escuela, ¿no? Entonces, y pasa, no sé, pasa en todos los grupos sociales, pero pasa que uno habla y uno escucha la gente y escucha y hablan con las mismas palabras, ¿no? Cuando que de alguna manera la idea es que tú vayas elaborando un sentido que es propio, que es singular, para poder bordear ese agujero que es propio. Casi que defines el deseo. Eso es muy complicado de entender. Sí. De entender. Sí. No, yo me Porque luego no queremos saber. Ah. Yo solamente quería agregar que finalmente el lenguaje como no sirve para nada, pero es lo que tenemos para poder conversar. Bueno, eso. Hay una cuestión que a mí me interesó, que yo no había visto en el título de la jornada, está allá, por cierto, que es la orientación de la experiencia psicoanalítica. Yo sí había escuchado la cuestión de experiencia psicoanalítica y había dicho experiencia psicoanalítica en vez de cura, pero yo nunca había encontrado el punto de por qué pasamos de cura psicoanalítica, tal vez, que sería un término más clásico, a experiencia psicoanalítica. No es que no tiene validez la de cura, pero exactamente a qué nos vamos a referir cuando decimos cura y o experiencia. Y entonces dice aquí, ¿no?, en este texto de Miller sobre el texto de Lacan, de puntuaciones sobre la dirección de la cura. Hay un texto de Lacan que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. Complicadísimo el texto, pero te lanza unas joyas en la época que yo no sé cómo veían a Lacan en las fiestas, digamos. La cara, ¿sabes? El tipo era duro, pero con toda
con toda claridad y por razones que hoy tienen repercusiones. Y dice entonces Miller, en su texto sobre el texto de Lacan, dice, ¿quién escribió esto? Dice, en sus puntuaciones sobre la dirección de la cura, Miller ¿En qué discute parte estás? Disculpe. primera página. Vamos a la primera página. Miller discute la traducción de la palabra francesa cure, no creo que sea en inglés, pero por cura. Cure, por cura. Cura por cura. En tanto, no se trata de curar como recuperación de la salud. Ahí nos desmarcamos del punto de la salud como salud en tanto para todos, en tanto ideal, en tanto lo mejor, sino que se trata de tratamiento y de este como experiencia, como un proceso único que es singular y por tanto se orienta en principios. Situar los principios que atraviesan la enseñanza de Lacan, cuando volvemos a su fundamento, demuestran cada vez que la orientación por lo real, y aquí se complica el texto de entrada, Sí. la orientación de lo real por lo real, tanto en la práctica como en la episteme y en la política, no puede tener una ley. Entendí yo, no sé cómo lo ven ustedes, como ley en tanto para todo X, Ahí digamos esto. FDX. Entonces, introducen acá, en la parte primera, la orientación es por lo real. Si la orientación es por lo real, ¿qué es la orientación por lo real? Yo decía, hay que conversar sobre eso. ¿Cómo entiende cada quien la orientación por lo real? Porque si nuestra orientación es por lo real, ¿qué es lo real? Y primero, ¿qué orientación es por lo real? Que además no existe lo real, que además lo real no es la realidad, y empezamos a complicarnos ahí, pero de la buena manera, para ir como descartando que no solamente una palabrita bonita, como tú decías, sino que de verdad es una elaboración de Lacan con su fundamento freudiano muy serio. Claro, porque cuando te escuchaba leerlo, cuando decías, como un proceso único que es singular, por tanto se orienta por principios, se orienta en principios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué en principios? Y luego dice, y no en leyes. ¿Qué diferencia hay entre los principios y leyes? ¿Hiciste esa tarea, César? Porque yo no. Sí, esa tarea. ¿Cuál es la diferencia entre principios y leyes? Los principios, justamente, que es lo que... Por eso es que a mí me interesaba mucho la cuestión de los principios. Porque los principios funcionan como reglas, precisamente, no son establecidos. Ni son dirección, no es de forma directiva, sino de forma orientativa. La ley sí es o la cumples o estás preso. Absoluta, ¿no? Es absoluta. Sí o sí. Sin vaciamiento. ¿Sí o no? Sin hueco, sin agujero. ¿Por qué experiencia? Por eso es que lo que quería atravesar es justamente eso. ¿Por qué experiencia? ¿Por qué experiencia analítica? ¿Por qué ética? ¿Por qué acto? Porque todo está atravesado por la cuestión del agujero, del no saber, la cuestión de no todo. Digamos, eso es como la insistencia de Lacan y de Miller. Que yo pensaba que es divertido en relación con el principio y las leyes, que en lo que tiene que ver con la integración propia del derecho, lo que no está establecido en la ley lo suplen los principios generales del derecho. Ah, ok. Es decir, aquello que no se regula en la norma se tiene que ir por lo que te establece. Pero como orientación. Exactamente, como orientación, que obviamente el derecho venezolano está orientado con la idea católica, porque es totalmente a partir de allí donde surge la interpretación de aquí de Venezuela como tal. Y para darle una vuelta. ¿La nuestra sería? ¿Cómo? Y la nuestra, en el psicoanálisis de la orientación lacaniana, ¿el principio cuál sería? Ya que no hay ley. Bueno, en el caso la ley del nombre, la ley que cada sujeto tiene, Sí, sí, el amo que tiene en la cabeza. ¿Cuál sería el principio? Partimos de que hay un goce, partimos de que hay un insoportable y partimos de que hay una pieza suelta en ese sujeto irreproducible en otro. Y pienso que algo de los vinculado al principio en esencial es que hay lo singular.
que lo hay. Que hay lo singular. Creo que ese es como el principal eje del Exactamente, principio. porque ¿qué pasa? Que las leyes como tal es para todo. Y entonces la ley no te puede regular todos los supuestos de hechos que se puedan cometer en la realidad, ¿ves? Sí. Porque ellos se suponen una realidad que se puede de alguna manera definir y estructurar. Y ahí está la diferencia fundamental de por qué es una experiencia. Porque cuando se habla de experiencia se habla de lo singular, que no tiene que ver con estándares, sino eso es un principio. O sea, porque al hablar de experiencia es eso, es la experiencia de Angélica en análisis, también es la experiencia, por ejemplo, de Iván en su formación, que es importante lo que dice Angélica, porque cuando hablamos de experiencia hablamos de momentos, o sea, momentos de formación y también de momentos analíticos, por ejemplo, ¿no? Que van como de la mano, la formación con el análisis propio, y todo eso va a dar cuenta de la experiencia de cada uno, que es un recorrido, un camino singular. Por eso que es importantísimo también esa diferenciación. Aquí lo que decía, si me permitís leer. Un segundito más y lees, porque lo que quería agregar como la cuestión de la orientación, de la experiencia, y por qué no lo didáctico, como la última vuelta acerca de eso, es que también me lo puse como indagar, la cuestión, ¿por qué no lo didáctico es suficiente para uno, digamos, ser analista? ¿Por qué no es suficiente? En la IPA tenías tantos años y volvías cada tantos años de análisis. Usted se graduaba y tenía su 5 diploma. años de análisis, No, era pues, suficiente para Pase hacer lo que pase, usted está en la IPA. y ahí tenía su diploma, lo ponía en su pared y era psicoanalista. Usted era psicoanalista, además, solo al llegar al punto cumbre de como lo pensaban en la época, la que no estaba de acuerdo con eso, evidentemente, porque era la identificación como analista. Es decir, usted terminaba su análisis luego de los 5 años, podía ser psicoanalista y además tenía que estar identificado a su analista. Si llegaba a ese punto, usted era psicoanalista. Eso es un disparate hoy para nosotros. ¿Cómo que la identificación? La identificación como analista era el fin último de un análisis didáctico en la IPA. Aún lo es. Lacan lo piensa. Con relación, dice aquí, la relación como para tomar la cuestión de la ley, de la experiencia, de lo singular y de los principios. Sin estándares, pero con principios, dicen más adelante. Eso también es lo grande. La relación entre orientación y experiencia implica contar con un vacío, con lo que entraste, ¿no? Hay un hiato producido por lo real a ser bordeado. No hay paridad entre ambas. Es decir, hay algo que no... Aquí lo dice mejor que yo. Son dos significantes con algo que no se termina de ubicar, de localizar, de nombrar, y que hace consistir un vacío, lo que no hay. Sí. Lo puedo mover aquí. También más estoy leyendo, tengo ideas, pero estoy leyendo. Para que aterricemos en el texto. La cosita esa, pues, eso que... Claro, lo que pasa Bueno, es que cuando se trata de lo que no hay, tenemos que empezar por la localización del sujeto. Y claro, y ahí es inevitable relacionarlo con la nueva bitácora, que es el filo freudiano, ¿no? Porque también hace rato decía César que, bueno, Lacan trabaja con el inconsciente estructurado como lenguaje, pero ese es el descubrimiento freudiano. Y el descubrimiento freudiano es el inconsciente que precisamente está en relación a un vacío. correcto. O sea, el vacío existente entre dos significantes, que es donde se ubica el sujeto del inconsciente, ¿no? Porque para nosotros como analistas, o sea, es lo que tenemos que ir precisando en cada sesión, además, porque ahí no hay estándar, no hay estándares tampoco, ¿no? Ni en el horario, porque eso también fue un modo de romper Lacan con la IPA, que era la Internacional Psicoanalítica, donde Lacan estaba y de donde salió también, justamente porque no estaba de acuerdo con cómo se manejaba la formación del analista y otras cuestiones, ¿no? Incluso cómo se desvirtuó a Freud. Entonces, ¿qué es lo que hace Lacan? Restituir lo que es el inconsciente, y es a través de este vacío, de este espacio, ¿no? que es el descubrimiento freudiano, y que Lacan sabiamente pudo restituir, y por eso estamos hablando hoy en día todavía de Freud, y vemos cada vez
cada vez que leemos y releemos las orientaciones freudianas, que están en relación a este espacio, ¿ok?, estructural en el sujeto. Y, me gusta mucho lo que dice Inera porque además es un espacio se escucha, en espacio también se escucha vacío y estructural, y es lo que se intenta, que es lo que venimos como un poco también conversando, y a veces yo también pensaba, ¿por qué Lacan ese esfuerzo tan difícil de usar tantas palabras rimbombantes para explicar? Pero es que bueno, a veces uno pudiera pensar, es que hay de otra. Porque lo opuesto de eso sería un saber preestablecido, todo, totalizante. Estos días, como anécdota, me provocó ver una cuestión ahí que sacaron por internet, una discusión entre psicoanalistas, una cosa curiosísima, psicoanalista lacaniano, con cognitivo-conductual. Empiezan la discusión a conversar sobre eso. Me da muchísimo la atención, porque la posición del chamo que decía ser analista lacaniano era como una... Me gustó bastante porque él lo que hacía era decir, bueno, pero es que no se sabe qué significa eso. Habría que preguntarse un poco más qué significa perfecto, qué significa cura, le decía él a la otra persona. Y la chica le decía a la otra, pero es que perfecto todo el mundo sabe lo que es perfecto. Y cuando decimos curar a una persona y que quede perfecto, es perfecto. Yo lo que está solicitando la entrada. No, ya entra. Excelente ese ejemplo, porque ahí se ve lo que es una ley para todos, una definición de lo que es perfección con lo que significa desde el psicoanálisis lacaniano lo que es perfecto para cada uno, que son obviamente y creo en la univocidad del lenguaje. La univocidad del lenguaje. Bello. Como... Bueno, bien. Y la perfecta no vida. Seguro. Exactamente. Dice después, sabemos con Freud y con Lacan que no hay orientación de una experiencia sin autorizarse a ello. Un analista se orienta en su práctica, no sin los saldos de su propio análisis, de la formación con otros en la escuela, y es desde allí que puede orientar un tratamiento. ¿Quién saben los analistas? Que no están en relación con otros, que no están en análisis, de donde surgiría una autorización, digamos. También como Lacan pensaba la cosa, si uno piensa en la nota italiana, o si aún no ha llegado el texto, pues se pueden llegar al texto, hace énfasis en que solamente un analista podría devenir tal solo y solo en su propia experiencia. No es suficiente que entonces alguien venga y compre un diván y diga soy psicoanalista. Está re bueno, o sea, no pasa nada. Tampoco es un crimen, te van a llevar preso y usted es una clase de escoria, un criminal, puede llamarse psicoanalista, ¿sabe? No pasa nada. Pero realmente estaría eso orientado por qué, o sea, por cuál causa. Sería la relación del analista con su propio inconsciente. Eso. De allí podría uno devenir analista o no. Esto que no suene místico, es muy concreto. Uno pasaría por lo que sea para cada quien, el atravesamiento del propio insoportable, o al menos la precisión de la existencia de ello. Darse cuenta que uno es nada más y nada menos que el producto de un disparate. Hay rangos de disparate, por supuesto, Sí. ¿no? Sabemos que hay rangos de disparate, hay una clase de disparate. Pero finalmente uno sería producto de un malentendido, y eso es algo de la experiencia analítica. No, y es interesante porque además el recorrido analítico va, digamos, de ahí es paradójico, porque de un recorrido analítico, de una experiencia analítica, surge un analista, pero no para hacer uso de eso, en relación al análisis con otros, sino más bien para poder, digamos, borrar, para decirlo de una manera, no, para poder borrar eso de la experiencia analítica de otro. No sé si lo traje. Fíjense que yo tomé una cita de Miller justamente que decía: la dirección de la cura es inseparable de la posesión del analista, que es su poder, pero un poder pero es un poder invertido, el de vaciarse del saber. Eso, Y el de vaciarse justamente es lo que hace, es orientarse hacia luego vaciarse. Hacia luego vaciarse. Es interesante porque después, por eso es que al final en la escuela quienes terminan su análisis dan un testimonio
y tal, no sé qué, pero finalmente no es, digamos, ese material va a ser para la escuela, pero no para su propio análisis, es decir, para el análisis con otro. Eso no sirve para eso. Exacto, como que, bueno, pues yo viví esto, yo viví aquello, Exacto. entonces voy a decir esto y voy a decir aquello. Sí, porque también la experiencia es muy particular, entonces la construcción de la propia No es eso, historia ¿no? es tan incomparable que no se puede medir como... Exacto, no es como eso, como que No ya lo yo puedo- aprendí, sí. me aprendí Eso, las frases eso. de Menalista, ya me aprendí cómo mira, cuando abre la puerta, cómo se viste, esa es la identificación. Algunos sí monalista. pueden jugar así. Algunos se lanzan al agua por ahí, no lo recomendaría. Esa es la identificación con el analista, la identificación con el amo. Eso también, algunas veces también pasa por ahí y habla como ellos unas cosas. Uno está empujado a la identificación todo el tiempo por razones. Porque es naturaleza, Porque es es naturaleza parte del humana, sistema la psíquico, naturaleza así humana. funciona. Pero El eso- estadio del espejo es eso, una Iba a decir, identificación. nosotros Pero tenemos neuronas espejo. Vemos que alguien está bostezando, nos provoca a veces bostezar. Entonces, como... Y un paso más adelante, te identificas y así uno no sabe nada. Uno se defiende identificándose al otro. Te identificas al amo, te buscas un amo, hablas como él, haces como él, haces y de ahí de lo singular, se borra, queda detrás. ¿Sí? No solamente me encantaría decir, sí, es porque son las neuronas, eso también está. La cuestión es unos pasos más allá y más allá que termina a veces hasta en lo peor, en el borramiento de lo singular. Uno ya no sabe ni de dónde vino ni para dónde va. La identificación, lo que funciona finalmente es como una defensa frente a esto, que orienta lo singular. Y que también ahorita la lógica anterior era ideas que masificaban, que daban cierta unidad como ideales contemporáneos en la época. Ahora no, ahora van todos en una tendencia a segregarse, entonces cada vez hay más grupos y más formas, porque el mercado te produce y Bueno, te propone muchas ¿sabes qué, José? Yo estrategias. iba a decir totalmente lo contrario, porque yo veo ahorita, por ejemplo, las redes sociales influencian mucho a las personas. Entonces vemos que la gente se quiere vestir igual, ya, por ejemplo, incluso la gente tiene ahora la misma cara, todos tienen los labios prominentes, unos pómulos exagerados, y eventualmente todo el mundo se va a parecer a todo el mundo, entonces es como se pierde la singularidad. ¡Qué miedo! Ah, qué miedo. Como Sí, yo lo pero veo. sí, es Ay, interesante porque es el empuje. El Ajá. empuje en la época era todo igual. Sí, sí. Sí. Entonces, No, y con la cuestión de la inteligencia artificial también no sé si ustedes notan que ahora también me pasan seguramente que hablan de esto. De preguntarse. Sí, hay psicosis de IA. ajá. Lo leí, no lo terminé de leer. No lo terminé de leer, pero yo lo vi. ¿Qué? Psicosis de IA. ¿Cómo así? Sí, que produce una especie de delirio, no sé. Ajá. Pero no sé, no lo leí. Utilizar no lo mucho leí. la inteligencia artificial. Sí, sí. Pero no lo leí completo. Bueno, claro, porque es como últimamente, y esto es como, voy a ser muy responsable por lo que voy a decir, al menos en mi época, cuando yo estudiaba, yo visitaba los libros y yo podía tener un pensamiento crítico de lo que leía en un libro, correcto, pero ahora es como, no, creo que fue estando haciendo ejercicio, que una señora dijo, a tres chicas las rasparon porque tenían el mismo trabajo, pero no fue porque se copió una de la otra, sino que buscaron la información en el mismo lugar y no mismo cambiaron chat. nada, ¿sabes? Entonces es como copiaron y pegaron, pegaron. y es como, qué peligro, porque eso puede ser plagio, puede configurarse de muchísimas cosas, puede tener muchísimos resultados, pero es porque no estamos pensando ya. Todo es tan automático que es como, hola inteligencia artificial, dame el resultado de esto. Pim, No, copia y pega, copia y pega. y eso es, yo he escuchado, y lo escucho más en gente que vive en Estados Unidos, que son sus asesores para todo. Ah, sí, claro, ya no vas a terapia, Para sino... No es ni siquiera es terapia, o sea, es como una especie de brújula max, de brújula totalitaria. Oh, capaz GPS. Angélica es GPS. Ajá, Sí, más, no es la más, orientación por los reales, es la orientación por el IA. O sea, Más GPS es como- que brújula, y claro. todo, o sea, todo, Ujú. todo pasa por el IA, todo. Bueno, todos queremos un amo. Sí, eso Este está... fuerte, Iván, qué fuerte. Este es automático, a la mano, con tu teléfono. Y es un generador de datos. Ajá. Es un generador. No es inteligencia.
El término es como tan sugestivo, pero de inteligencia nada. Es un Exacto. plan, Tú lo- un enorme que recopilador de datos. Exacto, En claro, gran- porque en gran medida es en África. Ujú. Estaba viendo la otra vez un programa donde les pagan a las personas una miseria para generar toda la información que después se va a van a suministrar la inteligencia. Un analista sería un generador de datos entonces, un recopilador de datos. Está bueno pensarlo. ¿Qué dice aquí? Un primer principio, vos que estabas pensando en la cuestión de los principios, ¿no? El psicoanalista no se autoriza sino a sí mismo, eso es de Lacan en la nota italiana. Y agrega otra cita de la nota italiana aquí, quien escribe esto que no sé quién fue, Sí, no, bueno. del comité científico. Y aparece en la... Esa lo almacena cada jueves, a la misma hora. en la Sí, sí. pastilla. Este es no todo de donde surge el analista. Es una frase completa, pero dice del no todo. Es decir, del orden, ¿cómo decirlo? Como yo lo entiendo, si es del no todo, no solamente que sería de lo singular, voy a dar 2 pasos más. Es de lo que de verdad está del lado de la marca de uno, de eso que de verdad podría constituir lo que uno llama uno, eso uno mío, eso que de verdad está del lado de lo que no habría en ninguna otra parte del mundo. Eso es una cosa compleja de pensar, que uno está marcado de un modo tan singular que nadie más podría decirlo ni por ti, ni como tú, ni que tampoco le ha pasado como a ti te ha pasado, aunque se parezca, no es. Y de eso uno no quiere saber. Es de ese no todo que está marcado, del que estamos marcados, del que surgiría la experiencia de un analista. Un analista sería no todo. Pero es interesante problema. porque en estos días alguien decía, o sea que, claro, ella introduce el yo, que no es yo, ¿no? Decía, mi yo manera de amar. También hay mi yo manera de querer. También hay mi yo manera de trabajar. Existe un yo manera de cualquier cosa. O sea, ella estaba sorprendida de que ella había descubierto de que no existía la manera de, sino mi yo manera, ¿no? Mi yo manera, claro, habría que despejar el yo. Claro. Pero es como ella se va encontrando con su singularidad y empezando a descubrir que hay una manera, que es la de ella, y están las otras además, y que no coexisten. Si hay algo no es singular, Y ese es el yo. No, Y si hay algo que no es singular, es el yo. Ella. Claro, y sí, ella está ahí con el yo, pero es su yo manera de nombrar, de empezar a nombrar algo y de empezar a encontrarse con que, digamos, no me voy a poner freudiana con ella, explicarle qué es el yo y qué no es el yo, pero de alguna manera lo que ha ido despejando es cómo está una y está el otro, y lo que sorprende es que no existe el modo, ¿no? Que ella antes lo creía. Ahorita como estamos retomando una lectura del seminario 14, el capítulo 10 dice, el inicio del capítulo 10, el inicio, Lacan dice, mi cuerpo como mi único bien, pensando, tratando de articular justamente lo singular que decían ustedes, como marca. Y es una... súper interesante porque es el cuerpo como único bien, pero no el cuerpo, pues, solamente el cuerpo, digamos, sino el cuerpo libidinal y el cuerpo de gozo. entonces la experiencia analítica no estaría del lado de voy a aprender a pensar. Quien lo quiera hacer está muy bien, de verdad que no hay ningún problema con eso. No es un crimen, insisto. De verdad, lo que nosotros, al menos por lo que nos orientamos, estaría del lado de algo que no va en el orden de la pedagogía, no va en el orden de yo le voy a enseñar a usted, ni en el orden de dirigir al paciente por dónde está la mejor versión de él. Para O nada. también, o el espejo, ir por la vía del autoengaño. Yo voy a poder cambiar, porque sí, yo sí eso sé que es voy a maravilloso. poder. Entonces, de eso no es. No estamos diciendo qué es, pero sabemos que por ahí no es. Y quien tome la decisión de ir por ahí, la verdad, insisto, bien, no es de lo que se trata acá. Y agrega entonces abajo quién escribió esto. No hay el analista, porque no hay la relación sexual. La relación sexual para Lacan estaría del lado de la complementariedad, de la buena, Miller dice, de la buena relación entre un hombre y una mujer.
es decir, del acuerdo, del orden del todos de acuerdo. No existe una cosa como esa. Acá la llama la relación sexual. No es el coito, pene y vagina, es la cuestión complementaria de un hablantecer y otro. No hay modo. Y por eso amamos. Amamos porque no hay modo. No hay de otra. No hay analista, no hay relación sexual, pero sí hay, porque sí hay algo, sí hay el real propio del inconsciente, que irrumpe de manera contingente en la práctica. Es la razón por la cual no podemos hacer de la orientación de la experiencia psicoanalítica un estándar. Es que no podemos, porque lo que sí hay son trozos de real imposibles de hacer encajar en la ley de ningún protocolo o clasificación. Es la clínica bajo transferencia que se orienta desde la entrada por el fin de análisis y en ello por el síntoma. Eso está oscuro, pero va a lo mismo. La cuestión del síntoma, del real, de los trozos de real, es de lo que de verdad diferenciaría su caso de cualquier otro. Uno podría decir que los analizantes se presentan de cierta manera y bajo transferencia como todos los casos. Yo vengo a usted a hablarle porque... Y en la experiencia analítica uno podría, si hay una dirección de la cura orientada por estos principios, lo que uno se da cuenta es que el analizante empieza a tornarse en su propio matiz. Deja de cambiar de colores, ¿cómo le llaman los colores en básica? No. Los Primarios. Los de colores primarios, a tomar tonos que ni él mismo ni ella misma ha visto antes. Uno podría decir eso. Pero tornar ese matiz lleva trabajo. Sí. Es pasar por toda una cuestión. Luego está lo del síntoma, como darlo con el goce singular. Bien, voy a seguir. No, y en relación a eso, ¿no? Me hace pensar por qué en la jornada no se llama clínica de la experiencia analítica, vamos a decir así. Porque precisamente la clínica lo que busca es encajar en estructuras lo que es un sujeto, y entonces eso iría en contra de lo que es una experiencia analítica. No sé si lo... Que hay la clínica, hay los espacios clínicos, pero está buena la acotación. No se llamó clínica psicoanalítica, se llamó la orientación de la experiencia psicoanalítica. Sí. No había clínica psicoanalítica sin orientación primero. Claro, ni siquiera se trata de lo que entra dentro del mundo de la neurosis, de la psicosis, de la perversión, sino la experiencia. Claro, que es Pero ahora, orientado digamos, es por lo interesante real. porque es algo que a mí me está pasando en mi propia experiencia de control. Porque estoy controlando con alguien nuevo, diferente, y veo la diferencia entre mis controles anteriores, que eran muy orientadas a la estructura clínica, a cómo se... Y él trabaja en relación a la lógica del caso, que es diferente. Que esa es la lógica del no todo. Que es la lógica, Y sin interrumpir, pero Entonces, esa es la lógica del Es la no lógica del todo. no todo, porque entonces ya no es, incluso me da risa porque cuando le empiezo a decir algo de la estructura, él como que no me interesa nada de eso. Sí, yo Pero creo- es como que, y es interesante porque dice la estructura, la lógica del Es caso. decir, él intenta acercarse a la diferencia absoluta. Absoluta. Que no cualquier cosa. Que es muy difícil porque es un traje hecho a la medida. Es un neurótico. Ah, no, ese es un psicótico. Sí, ese es un psicótico. Que Y era todavía, la- él dice, y es interesantísimo porque él es un señor que obviamente tiene toda una experiencia clínica. Sí. Y él dice, la verdad no me queda claro, lo que me decía siempre, no me queda claro qué estructura es, pero lo que sí me queda claro es que la lógica del caso, ¿no? O sea, siempre no me queda claro, a él nunca le queda claro la estructura clínica. Pero creo que precisamente va por la vía de despejar, ahorita, o sea, aquí conversando con ustedes lo termino de elaborar, ¿no? De despejar eso de la clínica, porque la clínica no te deja hacer una experiencia psicoanalítica. Y esa lógica del no todo, Libriol lo dice mucho, ¿no? En sus textos, que va también enmarcada en los dichos del paciente. Que él dice, sí, siempre como analista decimos, tenemos que escuchar los dichos del paciente, pero siempre los extraemos a través de nuestros prejuicios. Sí, Dice, porque nos cuesta mucho desligarnos de la teoría y del prejuicio.
pero son esas frases, o sea, son las frases, son las palabras del paciente. Claro, pudiera ser simple, pero no es tanto, por lo que decía Angélica, porque es la lógica de cada caso que se puede, aparte del funcionamiento, está como marcada por palabras y frases de cada paciente, o sea, del caso por caso. Y eso solamente es posible como analista, poder leerlo, poder ubicarlos, extraerlo es por la experiencia propia del análisis. O sea, es llegar como, o avanzar, cada quien en su momento de formación, hacia lo más singular, ¿no? de cada uno, que es lo más complejo. Lo próximo que también yo pensaba un poco hay como dos nudos aquí en la cuestión del trabajo del argumento, que es dirección y cura y principio y poder. No sé, y siempre están unidos. Y yo pensaba, ¿por qué dirección de la cura? Justamente dirección porque es un acto del lenguaje, porque es orientativo y es en base a unos principios. Piensen que venimos hablando como justamente de una seguidilla, que acto, lenguaje, orientación, principio. ¿Y por qué cura? Lacan introduce un poco la idea de la cura, porque no está garantizada por ningún protocolo ni por ningún saber médico, sino que depende de que el analizante en su discurso alcance un punto de verdad propia y subjetiva, digamos, por decirlo de algún modo, una verdad propia. Lacan hace un esfuerzo por pasar que eso yo lo escribí aparte como para también orientarme, de lo ontológico hacia lo óntico, eso es un poquito filosofía, pero lo que importa es pasar del ser al cuerpo como tal, vamos a decirlo de algún modo, a lo que decíamos de la cita que yo les decía, que Lacan comentaba, que el cuerpo como único bien, ese cuerpo que goza justamente, ¿no? Es como hacer el esfuerzo de pasar al soy perfecta, mi yo tal, mi yo que hace, es justamente pasar de eso a eso que goza. También en el seminario 14, lo estaba leyendo hace poquito porque tenía la clase, hay una cuestión de la voz media, que me pareció sumamente interesante. Dice voz media porque lo que se intenta hacer en análisis es justamente pasar del yo hago esto y a mí me hacen esto, a la voz media, a hacerme de tal cosa. Me hacen hacer esto, se me hace, y eso es como el intento de elaborar, porque no sé si ustedes recuerdan el caso de Lacan que comenta aterrado. No sé si ustedes Lacan comenta un caso que lee una frase, una persona dice estoy aterrado por tal cosa, y él lo que extrae es la implicación del sujeto realmente en lo que está diciendo, que es la voz media. Hacerse aterrar, y Lacan elabora un poquito más de eso, y eso es lo que es la voz media, justamente. La implicación del propio sujeto en eso que dice. Y es hacia allá cuando uno intenta apuntar a la implicación del sujeto, pero no del sujeto del yo soy, digamos. Me hace pensar ahorita, ¿no? Que ¿por qué las intervenciones a estallar el sentido del lenguaje produce que pases a la voz media? O sea, porque por ahí va, ¿no? Como a estallar un poco el sentido para que el sujeto deje de decir es que el otro me hace, es que el otro tal, es que el otro no sé qué, para incluirse en ese mundo. Claro, y el problema de escuchar siempre el sentido también. Esto de una paciente me decía, el poder me pica, pero eso me sonó muy enigmático. Yo le pregunté por eso, y resulta que hizo toda una elaboración y una división. Justamente. Y yo no apunté nunca al sentido, no, a mí no me pareció algo de que tuviera sentido ni nada de eso, no es que se lo hizo. No, y que es interesante porque cuando lo dices el poder me pica, no lo dijiste como cuando, o sea, digamos, como con la frase con sentido, que sea que el poder le pica. Ah, exacto. Sí, no, el poder le pica. Claro, yo le extraje eso y me trajo toda una elaboración de lo que le había sucedido. Claro, ya ahí uno introduce un poco, los pacientes a veces, cuando uno hace un corte también empiezan como a querer tapar un poco lo del inconsciente y vienen a hacer elaboraciones. Claro, pero es finalmente con su propio sentido. Claro, por lo menos, ¿no? Por lo menos es algo propio. Por lo menos es con lo propio. Entonces, bueno, está lo de la dirección de la cura y los principios del poder, y ahí es cuando yo me preguntaba sobre los principios justamente. Y si hay.
La risa porque Iván se ríe y dice, sí, los hay. Tú lo habías leído claramente, ¿no? Estamos leyendo, pero volvemos. No volvemos a decir. Yo lo que quería No, era es que como quería nombrar dar bueno. la transferencia como operador fundamental, el inconsciente estructurado como un lenguaje, no los de ahí. O sea, yo traté de ubicarlos a lo largo ¿Por qué del... te fuiste a otro texto? Porque argumento. Porque se hace modo. No hice el texto. Eso sí, claro. Por aquí, la carretera es por aquí. Bueno, yo voy a agarrar la vuelta para allá, agarro la traje, me devuelvo en el puente y... Calma que son los mismos también. A mí me gusta Además, A mí también, cada A mí quien me tiene gusta su como que están estilo. diciendo, además que son tan ahí y lo que hizo fue que los extrajo. claro. Ajá, decirlo, Pero decirlo, oiga, decirlo. Pero no, a ver, yo nada más digo que este argumento. Es el estilo de cada quien. Claro, somos singulares. Dale. Yo te iba a decir lo contrario, que me gusta como lo estás presentando. El inconsciente estructurado como lenguaje, el síntoma como formación de compromiso, son 7, los nombres y los segundos. ¿Cómo es el síntoma de formación? Bueno, es que lo extrae así de varios textos. Aparece como así, el síntoma como formación de compromiso, que es, digamos, síntoma analítico, ¿no? El síntoma De compromiso con la práctica. con la práctica, exacto. Que no es un error que hay que erradicar, sino como un modo de gozo. Ah, claro, eso es muy importante, porque se hace sintomático, Exactamente. que no es lo mismo que ser síntoma. La dirección de la cura está orientada por el fin de análisis, la posición del analista no como dueño del saber, la interpretación como corte y no como explicación, y el principio de autorización del analista que no se autoriza sino por sí mismo. Son como esos los principios que, no te preocupes, que son los mismos, ¿no? Sí. No, pero es que además, pero esos son los que, porque hay unos por ahí que son los del oral, son esos. No, yo le extraje como varios textos de donde lo conseguí. Aquí como hay un principio así explícito, están los de Lorán, están ahora como varios, los que yo vi que Pero estaban como por ahí. esto no lo había escuchado. Sí. Ah, mira. Podrías hacer un trabajo de eso para formar. Ah, Sí, bueno. claro, eso sería Porque poder. fue el propio recorrido de cómo viste los principios en diferentes textos. Y eso me parece para mí, valioso. Sí, yo traté de ubicarlo porque siempre se dicen los principios. Claro. A mí hay un principio que cuando me tocó leer la dirección de la cura, me costó mucho leer ese texto. Siempre me cuesta mucho leerlo. Es un Lacan filoso, de verdad. Y también su estilo de la época. Cuando uno ve los videos de Lacan, yo creo que uno tiene que perderse de cómo habla, aunque el empuje a imitarlo, ¿no? Él decía, hagan como yo, no me imiten, ¿no? Y uno sigue repitiendo esa frase. Es una cuestión de la época. Lo que haces como esta extracción que hiciste. ¿A qué apunta la orientación lacaniana? La orientación lacaniana, no la orientación de Lacan, la orientación lacaniana. La orientación lacaniana va más allá de Lacan. Es lo que nosotros entendemos. Aquí la cuestión no es hacer monumentos a Lacan. Si fuera de Lacan, fuera una ley, ¿verdad? La ley del padre. Ah. ¿Sí? La escuela de París, por ejemplo, se llama la causa freudiana, no es Freud en el lugar ideal. Son cuestiones que uno dice, pero ¿para qué se menciona si estamos hablando de principios? Porque es lo mismo. Estamos siempre a un paso de la identificación y por ende a un paso de tener un nuevo amo comandando el asunto. La idea es que sea una orientación, no el amo de la experiencia analítica, ¿no? Porque también se puede proponer, uno está en análisis pensando cómo lo diría un psicoanalista, lo que diría mi psicoanalista. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero yo también quiero como agregarlo. Y dice esto, el principio de la cura, la dirección de la cura, donde dice, no se dirige el paciente, se dirige la cura. Eso. Cuando uno hace un psicoanálisis, sea lo que sea que eso signifique, uno está dirigiendo al paciente o está dirigiendo la cura. La cura, que sería la experiencia intentando alojar lo más singular de ese caso. Eso es una cuestión que no es para estar pensando. Lo estoy haciendo. Sino más bien como de verdad, y por eso uno va al control. ¿Qué está dirigiendo el acto de uno como analista? Pues se pueden inmiscuir un montón de cosas, pero Lacan es claro. Dirige la cura, dirigiría la experiencia, no dirige al paciente. Agrega el autor. Es un principio tanto político como ético, que está en la dimensión de las elecciones forzadas, que buscan preservar la situación analítica, entre comillas.
y que no es sin la posición y orientación del analista en ella. La situación analítica, es decir, de la transferencia de la suposición, del sujeto supuesto saber, de todas las cuestiones lividales que allí se juegan, que son un montón. También Lacan establece, en este texto, Lacan establece que el analista es convocado en su práctica en 3 niveles. En 3 niveles en los que debe pagar. El analista paga. Eso decía García Rosa, que esta semana lo leímos y ahora retomó estas cuestiones. Paga con las palabras. ¿Escribiste algo sobre eso? No, a ver sí. Con La las palabras. interpretación de la técnica de no se trata de explicar, sino de intervenir, sino de destacar 2 potencias, la de la palabra que interpreta y la del Si silencio. es un que poquito permite. más lento que no. Sí, que estaba leyendo No te sigo el paso. aquí en mi soledad. 3 niveles donde Pero la es que analista también paga. lo que escribí. Lo que no singular, pero ahí está, se fue solo. Sí, sí. A veces no se pega. Con palabras en la interpretación. La interpretación es la táctica del analista, táctica, no yo ahí escribiendo y Sí. táctica, ¿no? Sí, sí, Hay una Bueno, práctica. pero táctica. Táctica y estrategia son cosas que se nombran en ese texto. Hay táctica y hay estrategia. Ujú. No se trata de explicar, Acá, sino de intervenir. Se destacan 2 potencias. La de la palabra que interpreta, me parece muy importante. ¿Y por qué pagar con la interpretación? Porque hay algo del analista que se pone en juego allí. Por eso es como, yo lo pensaba con la cuestión de cuando el analista te interpreta, ¿qué pasa con la histeria? ¿Qué sucede con la histeria cuando el analista apunta y trata de hacer una intervención? ¿Qué es lo que sucede? Por lo generalmente la histeria se busca un amo a quien decir no, eso no. Por eso es que el analista, y por eso es que es importante el discurso de la histeria, que nos enseña que justamente cuando el analista, algo de su propio ser, vamos a decir que no hay ser del analista, pero es como para aterrizarlo un poco, interpreta, algo deja caer, algo está puesto en juego, algo también puesto en juego, para que la histeria, por ejemplo, le diga eso no. Eso no. Por eso es que interpretar es una forma también de pagar, en el caso de la analista. Eso fue lo que, no sé si... Aquí dice unas cosas muy interesantes, porque Bueno, ubicó en la palabra y el silencio. Con el propio cuerpo y el silencio también. Sí, pero no llega aún a la cuestión del cuerpo, llega a la cuestión de la interpretación como táctica, del poder de la palabra y del silencio, para que la interpretación recobre el horizonte deshabitado del ser, ¿sí? De San Juan de Da Vinci. La construcción de cada caso da cuenta de la lógica de la cura y del modo en que el practicante se apoya en la demanda para aislar los S1, los significantes amos de ese caso, de ese parlete, situar la división subjetiva o demostrar la manera como maniobra con lo ininterpretable, que es eso indecible y sin sentido que apunta al goce y al inconsciente real, a los significantes solos, sin ningún sentido, con los cortes, con la nominación, con la resonancia neológica entre sonido y sentido, con los equívocos. Hay algo de eso que, si nos interesa, es solo y solo porque apunta a un modo singular de satisfacción que nosotros llamamos goce. La orientación de lo real es un poco la orientación del goce, no del buen goce, de la buena manera de gozar, sino del goce, que solamente lo podemos llegar a bordear porque es indecible. No, y que también es conmoverlo, porque la intención de esto es usar otra forma de gozar que sea menos displacentera, ¿no? O eso es lo que se espera a partir de la experiencia, ¿no? Seguro. No vale. Lo que decía Graciela del fin de semana, y entonces se nos abre una problemática, porque si el lenguaje no sirve para nada, pero es lo que tenemos, y es de lo que se vale, nos valemos en la experiencia analítica, ¿no? Entendiendo ya lo previo, cómo tocar el goce con las palabras, porque las tocan, pero se meten allí se introducen unos elementos que vuelven nuestro trabajo, ¿por qué no?, nuestra práctica más del lado de las irrupciones, del lado de las sorpresas, del lado de lo que está completamente fuera de cálculo. Uno podría decir que son en esos momentos donde tal vez jugó algo analítico, donde tal vez jugó un analista, no solamente un intento. No sé si ahí me puse más oscuro, pero a lo que este párrafo me lleva es a pensar que vamos de la interpretación, del uso de la palabra y del silencio, para ir a tocar seguro algo del goce del paciente que no es tan fácil de tocar. Todo el armazón que hay desde el yo, la identificación, los discursos, la palabrería,
otros discursos, otros goces fuera de cuerpo que sencillamente desorientan la cosa para no llegar a esto. O sea, llegar a lo indecible en una experiencia analítica no tengo más nada que decir, estoy ladillado. No es el indecible. Más aunque por ahí podría entrar la cosa, cuando ya no sé qué decir, uno empieza de verdad a hablar. Pero el analista pagaría con sus palabras para llegar a conmover eso. Y uno paga. Luego abajo dice el segundo punto con el que paga. Con su compromiso e implicación. Es decir, con su persona, dice la canción. Sí, justo, que el analista no se juda detrás de una tarea. Muy interesante. Su cuerpo, su posición subjetiva, su fantasma y análisis. Todo eso entra en juego. Y además, que siempre yo me lo he pensado y es una de las cuestiones, cómo hacer uso de las propias palabras del sujeto intervenidas por el analista sin caer en el propio fantasma, porque al final Es uno que está leyendo. es una elección de lo que uno quiere leer. ¿Cómo hacer con eso? ¿Cómo hacer lectura y no solamente ser un psicólogo más que escucha? ¿Cómo hacer? Yo creo que esa es la cuestión. ¿Cómo pasar de la escucha a la lectura? Creo que Y también otra cosa que me llama mucho a mí la atención es en el momento que uno toca esa fibra, que se produzca algo que sea productivo y no que se termine convirtiendo en un asignado o un pasaje al acto, por ejemplo, que es lo más delicado del asunto, pues. bueno, ahí está lo cauto de cada analista y lo precavido de cada analista y la lectura que haga del caso también. Que en las jornadas decían un poco esto, el analista sádico, el analista que apunta a la madera, bueno, cada quien, también eso habrá que preguntarse, y el texto creo que también nos plantea algo. ¿Qué analista hay ahí? ¿Qué analista hay ahí? Cuando decimos la cuestión del fantasma, estaría del lado también del ser del analista, inadvertido del goce que él también se juega cuando interviene. ¿Quién interviene? ¿En nombre de quién y para quién? Como la pregunta que siempre hace Lacan, ¿quién habló ahí? No, a veces sale y lo dice, ¿quién habló Y a ahí? veces es terrible, digamos, entre otros problemitas que se le presentan a los analistas, es que cuando hacen su propio análisis y consiguen sus propios arreglos, por eso decía que esa experiencia que hace el propio analista con su propio análisis no sirve para su trabajo, y a veces creen que sirve. A veces creen Hacer que uso de la propia experiencia analítica. de la propia experiencia analítica para producir, intervenir. bueno, porque yo he pasado por ahí, digamos, Eso es muy peligrosísimo. ese es peligrosísimo, pero es fácil caer, porque además uno en su experiencia analítica está haciendo un recorrido que para uno ha producido un efecto en uno. Además que lo inverso también es un peligro. ¿Cómo no hacer pasar al paciente por ahí por donde yo pasé? Claro, También. es un peligro también. Porque cae bajo la misma lógica. Bajo la misma. Bueno, también uno cuando chancletea mucho el psicoanálisis, uno sufre mucho, brother. Entonces, ¿Chancletea en qué sentido? que uno va y apunta hacia lo doloroso sin ningún tipo de... Sí. Cuando uno Bueno, en se- estos días fue muy interesante eso, por eso que dices, porque un analista presentó, era sobre el seminario, se trata sobre la orientación hacia lo real. Y ella decía de cómo ella más bien, que a veces piensan que la orientación a lo real es ir a confrontar al sujeto con lo más difícil, con lo más horroroso. Y bueno, sí, es una neurosis, vamos a darle con todo, ¿no? Porque está para aguantar. Pero sí sabe. Claro, entonces, y ella le escribía un caso donde esta mujer estaba totalmente desmontada, muy fuerte, y que más bien el recorrido de lo real era tomar eso real y alejarse de eso. O sea, no era hacia lo real. Ajá. Porque ella decía, Sí. a veces la gente cree que la orientación a lo real es hacia lo real, y no es así. Y es muy interesante porque en verdad lo que puede producir es más bien un desmantelamiento de una estructura que finalmente va a quedar en nada. Es que también eso lo hace Lacan con el cuento de la viejita que estaba echando del pañuelito de Lacan, que ella estaba desarmada llorando y Lacan le dio un pañuelito y entonces ella lo bordaba, y entonces eso de alguna No sabía esa forma... anécdota. Sí, yo creo que fue Franco y Doctor, que era la que contó eso. Ok.
No me lo contó a mí, yo creo que... No siente que no se lo contaron. Sí, entonces como que también forma uno parte de aprender a bordear y yo pienso, o por lo menos yo entiendo que yo uso mucho las palabras que ponen y las metáforas que usa el otro, yo las dejo en circulación, porque son sus propias palabras que Claro. le busca voltear o darle o producir un poquito sentido distinto, porque se va moviendo, se va moviendo poco a poco. Claro, pero Claro, la que por orientación es hacer caer el sentido más que producir otro. Ujú. Pues eso es lo que me parece interesante. Y hacer uso de las propias palabras del sujeto para hacer caer el sentido es una complicación enorme. Es difícil. Es una complicación enorme. Es que también por eso ahí está el cálculo del analista, ¿no? El poder tener una lectura de la lógica del caso, respetar el tiempo de cada analizante, porque esa diferenciación que hace Angélica, que es orientación por lo real, no es hacia lo real. Me recuerdo una pregunta, cuando yo empecé a estudiar esto, yo me preguntaba si los análisis iban a ser más cortos a partir de esto. Y esa diferenciación que hace es importante, porque no es que vamos de una vez hacia lo real y a descalabrar lo que hay ahí, porque primero no es tan fácil. No. Segundo, las interpretaciones que cuando hablaba César lo pensaba, se miden es por los efectos y eso lo sabemos a posteriori. Entonces, imagínate, aquí también entra eso, o sea, no es que, además que uno mismo lo ve en análisis y lo ve con los casos, como uno da muchas vueltas y pasa por el mismo punto muchas veces, no sabemos cuántas, porque eso igual está lo singular ahí en el tiempo, ¿no? ¿No? Y que, bueno, al menos En el tiempo de cada uno. cuando uno trabaja con estructuras que están desprovistas de esto, por ejemplo el autismo, uno se da cuenta que el sentido no es solamente basura o no sirve para nada, o sea, en verdad eso le da literalmente un sentido a la vida de la gente, Calma. que produce algo Calma. y que Yo produce pienso un que- arreglo, que por supuesto en ese momento ese sujeto está viniendo porque ese arreglo no le sirve, porque está sufriendo mucho con eso, sí, pero que de alguna manera le da un sentido a la vida de ese sujeto, que luego se va a ir desmontando, que luego se va a ir con los retuércanos, se va a ir moviendo, desestabilizando un poco eso, pero eso, el sujeto es lo que ha construido en su vida Claro. y le ha servido para algo. Para soportar además. Para soportar. La cuestión de lo real. Así es. Porque esa es la cuestión. Es esta cuestión del pagar con la persona, que parece que va en relación a lo que cuentan, ¿no? Uno sabe la clínica de Lacan y uno ve las presentaciones de enfermos que él hizo, que metía el cuerpo, ¿no? Sí. Metía algo del propio estilo que era de alguna manera convocado para ese caso en particular. Por eso está esta película que nosotros vimos, que es el Ayuda Lacan, Porque yo le que sabemos que es medio autobiográfica, pero que dice una cosa importante, que es que el analista es un actor. ¿Por qué? Porque hay una cuestión con el pagar con su persona y en relación a la demanda. La cuestión de la demanda de análisis no es tema menor. Cuando alguien demanda un análisis, que no necesariamente es cuando entra. Dice, con relación a la demanda, la cantidad que el analista no debe responder ante ella, sino de la posición de la transferencia, otra vez oscuro, que implica el análisis del analista en ese pago, porque no puede estar situado por el fantasma fálico, por su fantasma, por su maquinaria de sentido y las satisfacciones por donde circula sus objetos pulsionales. Si eso entra en análisis, no es una experiencia analítica, puede ser cualquier otra cosa menos esa. Fantasma fálico, ni responder con su ser de goce, sino desde el lugar del ya nadie. Y eso es lo que yo quería agregar cuando decías hace mucho, bastantes minutos más atrás, que cuando uno responde es un ya nadie, pero hacer ese vaciamiento de sentido, de identificaciones, de alguna manera de dejar de pasar de las historias trágicas de uno y de las historias que uno se hizo, que yo decía llamaba disparatadas, que disparan a uno a otra cosa menos a la experiencia analítica propiamente, llevan a cualquier otra cosa menos que esto. El lugar al que se convoca es el lugar del ya nadie. Un actor es un nadie. Sí, nadie. Un actor es un nadie y de alguna manera le quedan las vestiduras.
Eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil, por eso no pueden ser 5 años. Y dice, no te lees por lo cronológico, eso es una ley. No, digo, pero- La ley del cronos es algo que no es una mala fe ni a mí no me gusta por ahí, no es una contraidentificación, no, ahora no nos vamos a reír por el reloj, no vamos a reír por esto porque somos arrechos y somos los únicos, no. Es una cuestión sustentada y orientada por esto que se dice aquí. Sí, entonces devuelvo. Sino desde el lugar de ya nadie, el ya nadie con Y mayúscula, en sus maniobras con la transferencia. ¿Cómo se las arregla un practicante con una marca traumática, sin sentido, para vincular la transferencia al desciframiento y apertura del inconsciente? ¿Cuáles son los impases transferenciales y las formas de arreglo de cada analista en su práctica en los tiempos actuales para que se instale la transferencia? Hoy me recordaba que ahí me decía, muy adolorida por lo que le pasaba. De verdad, una persona muy orientada por saber, porque sabe, y el saber no le da ninguna referencia hoy para poder soportar verdaderamente lo que ya no hay. Y entonces al finalizar me decía, yo sé dónde encontrarlo usted. Le decía que por favor viniera. Es un por favor que no es mío. Es un por favor que ha venido convocado allí, que amerita que yo diga por favor venga. Esta mujer podría literalmente no tomar el pañuelo que le pongo al lado, ¿sí? Está moqueando y no lo toma. La división que implica tomar un pañuelo que le ofrece el analista, no lo hace, se llenó todas las manos de moco, pero no lo agarró. Regia. Y dice, yo sé dónde encontrarlo. Yo sé encontrarlo por la amado. Por la amado que me encuentra. Por el amor de transferencia, que de alguna manera permite un cierto punto de división. Esa mujer no pudo agarrar mi pañuelo, pero me tomó el cuerpo. Yo no fui quien abrazó. Ella tomó mi cuerpo para usarlo de pañuelo. El cuerpo del analista y las coordenadas transferenciales, que no es la amado, sino el amor de transferencia, que la vuelve, que en sí es una cosa de la que se defiende. Solo puede venir por ciertos lapsos. Porque la transferencia la desarma. Bueno, pasamos del dolor al amor, que tiene homofonía. Es como yo me explico esto, porque dice, nos orientamos con Lacan cuando afirma que al comienzo del psicoanálisis, no cuando entra la gente, cuando empieza un psicoanálisis, está la transferencia, está el inicio. ¿Pero qué es? Es volver a revisitar. Nosotros hablamos de transferencia, ¿pero qué es? ¿Cómo la entendemos? Pero si ya hablamos de eso, ¿para qué lo vamos a volver a hablar? Son unos cuantos conceptos. Volvamos a hablar sobre eso. ¿Cómo entendemos la transferencia? En ese caso, si yo sé encontrarlo usted, es por la amado. No dijo Ravi, menos mal no dijo Ravi. ¿Sí? No dijo Canel. Bien dicho. No dijo la entrada, no dijo la tragedia mercantil. Dijo, yo lo encontré usted por la amado. Amado. Yo te digo algo, yo pienso En el lugar del amado. que Ella está en el lugar del amante, si seguimos a Lacan en el seminario de la transferencia. Por eso que te decía, es verdad, es cierto, las palabras no sirven, son desechables, pero yo pienso, así como pienso eso, pienso también que las palabras que uno elige para decirle algo al analista sí son importantes. Eso es otra cosa, ¿no? Porque ese amado, cuando se puntúa, estamos hablando del no responder a la demanda, ¿no? Claro. No es del amado que sale en el diccionario ni del amado. Claro. Es de un amado que ha surgido de la experiencia analítica. Pero es un amado que también la catapulta fuera de esa experiencia. Toda una problemática con el amor que ni se imagina. De No es hecho, para contarlo. Iván, quiero agregar como algo que me hizo reflexionar eso. Capaz el hecho de que tú le hubieses dado un pañuelo, para ella era un objeto, ella lo que necesitaba era contacto humano, ¿sabes? El amor al que se refiere con por la amado. Yo vengo para acá para que usted me escuche, no para que trate de, ¿sabe?, darme un pañuelito, no, yo quiero que me abrace porque necesito sacar este dolor.
yo lo interpreto de esa manera, ¿sabes? Y además fue en acto. Ni siquiera pedí permiso. O sea, lo que estamos Exacto. diciendo ha sido después de la experiencia. Tendría que ya decir algo sobre eso. Pero no importa, lo que dijo ahí se dijo y lo que hizo se hizo. Ujú. El cuerpo de analista estaba disponible para el lugar que es convocado ocupar, no por una demanda. Vino a demandarme algo, pero no fue al abrazo, ¿ah? Vino a demandar otra cosa. Al no responder esa demanda, aparece: yo a usted lo encuentro por la amado. Claro, reclamito, reclamito. Claro. Pasamos de la demanda Pero tú ubicaste a algo. una experiencia. Ubicaste algo de la demanda. No hay que decir nada. Eso quedó ahí marcado. No hace falta, a veces no hace falta hablar. Claro, claro. Usted a mí me encuentra por la amado. Sí. Claro, y lo importante también de la transferencia, sobre todo en la última enseñanza de Lacan, es eso, ubicar las palabras singulares, ¿no? Porque por eso es que el analista paga con su cuerpo, claro, también con sus palabras, pero es porque es para cada caso. O sea, es cada caso, cada experiencia, porque hay algunos que de pronto te abrazan, hay otros que no. Y es toda la dificultad de esta mujer, ¿no? Yo tengo una anécdota de eso. Que tomo tu comentario porque fíjate, esa es tu interpretación, ¿ok? De esa situación. Iván no responde porque, claro, él no sabe exactamente qué hay detrás. Claro. Pero algo sabe, ¿no? Y no se mete y hace silencio. O sea, que va por la vía de la posición del analista que está en Ojo, no he Y el controlado el caso, vacío. ¿no? No he controlado ese caso. No, Pero es algo claro, de eso de que. pero de eso se trata, ¿no? Es como- Bueno, yo tengo una anécdota. Hace poco fui a donde un psiquiatra y al ver mi evolución, al final de las consultas últimamente es como, ¿te puedo dar un abrazo a la nariz? Sí. Claro, porque ha visto como yo no, llegué pero mal. El psiquiatra tiene que ir para análisis también. Ay, El psiquiatra te abraza a él a ti. sí, claro, porque Te yo siento voy. orgulloso de lo que haces. Exacto. Es como, wow, te puedo dar un abrazo a la nariz. Yo soy una persona como muy, en ese sentido, muy estoica, me gusta tocar a la gente. Entonces es como, claro, doctor, puede abrazarme. Bueno, dale, sí. Claro, pero fíjate, por eso que te lo digo, porque eso es lo que él tiene que, digamos, no él tiene, ¿no? Eso es lo que debería leer un poco. Si fuera Tiene- analista, digamos, claro, que anda por otro discurso. hay la precaución ahí también, porque tú dices, yo soy muy histórica y no me gusta que me toquen. Él, sí, O sea, lo- eso ni siquiera él lo ha leído. Él te dice, te quiero dar un abrazo. Ah, claro, Responde porque yo a su estaba problema. abierta. Él se está abrazando a sí mismo. Ajá, claro, sí, es como, Por los efectos del medicamento. Que él puso. Buen punto. No te abrazo a ti. ahora lo veo, mira. Abrazó Como- a algo de él y bueno. Sí, Claro, lo hice bien. Bueno, Lo hice bien. Bueno, fue un esfuerzo positivo. Doctor, Claro. sí lo está haciendo bien. Yo me siento bien, doctor, sí lo está haciendo bien. Es un buen Felicitaciones. ejemplo porque ahí un analista Ujú. no responde desde su ser. Exacto. En No es que cambio, el- él está respondiendo. no es que el está analista no actuando desde abraza, su no es ser. que el analista no abraza, sino sabe desde el lugar que tiene que Claro. abrazar. No Si es es el que el viene. caso. Exacto. Si Si es es el el caso. caso. Si es el caso. Exacto. Y no abraza a todos. Exacto. A veces Bien. en lugar de Pero abrazar, vamos a darnos- de las brasas Gracias. también. Bueno. Muy bien. Ajá, vamos.